Hola, exploradores de las alturas. Bienvenidos a Geografía Sorprendente. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una fascinación irresistible por los picos que rozan el cielo. Hoy nos embarcaremos en un viaje a la élite del alpinismo, explorando las 10 montañas más altas del mundo. Descubriremos los secretos, los peligros y los triunfos de estas cumbres legendarias. Prepárense para una aventura en el techo del mundo. Iniciamos nuestra cuenta regresiva con el Annapurna 1, una de las montañas más temidas por los escaladores. Su altura es de 8.091 metros. Se encuentra en Nepal, en la cordillera del Himalaya. El clima es impredecible, con vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura. Las avalanchas son la mayor amenaza. La expedición francesa liderada por Maurice Herzog y Louis Lachenal fue la primera en alcanzar la cumbre en 1950, un logro que costó graves congelaciones a sus miembros. Y bueno, como dato curioso, fue la primera de las 14 montañas de más de 8.000 metros en ser escalada con éxito. Apodada la montaña asesina, el Nanga Parbat es el 9º pico más alto. Tiene una altura de 8.126 metros y está ubicado en Pakistán, en el Himalaya. El clima es impredecible, con tormentas repentinas y avalanchas. El primer ascenso lo realizó Hermann Bull, un alpinista austriaco, en solitario en 1953. Y por cierto, fue el lugar de una de las mayores tragedias en la historia del montañismo en 1934. Cuando 10 escaladores alemanes y porteadores murieron en una tormenta repentina. Nuestra siguiente parada es el Manaslu, la montaña del espíritu. Su altura alcanza los 8.163 metros y se encuentra en Nepal, en el Himalaya. El clima es frío y propenso a las nevadas. El principal riesgo es el colapso de los seracs y las avalanchas. Toshio Imanishi y Gyaltsen Norbu, de una expedición japonesa, fueron los primeros en alcanzar la cima en 1956. Y, bueno, como dato curioso, su nombre significa Montaña del Espíritu en sánscrito y es considerada una montaña sagrada por la población local. El Dhaulagiri 1, que significa montaña blanca, es conocida por su aislamiento y sus acantilados abruptos. Con una altura de 8.167 metros, se encuentra en Nepal, en el majestuoso Himalaya. El clima allá es, pues, extremadamente frío y ventoso, y los fuertes vientos pueden hacer que la sensación térmica sea, la verdad, insoportable. La primera ascensión fue realizada por un equipo austro-suizo-nepalí que incluía a Kurt Dienberger, Peter Diener, Nawang Dorje, Nima Dorje, Ernst Forrer y Albin Schelbert en 1960. Como dato curioso, durante más de 30 años se pensó que era la montaña más alta del mundo, hasta que se realizaron mediciones más precisas. Considerada la 8000 más fácil de escalar, el Cho-Oyu es un punto de partida popular para aquellos que quieren probar la altitud. Tiene una altura de 8.188 metros y está ubicada entre Nepal y China, en el Himalaya. El clima es frío, pero, bueno, más estable que en otras montañas de la lista. El principal riesgo aquí es el mal de altura. Joseph Jockler, Herbert Tichy y Pasang Dawa Lama lograron la primera ascensión en 1954. Un dato curioso: el nombre Cho-Oyu significa diosa turquesa en tibetano y se encuentra a solo 20 kilómetros al oeste del monte Everest. Conocida por su forma piramidal perfecta, el Makalu es la 5ª montaña más alta del mundo. Su altura es de 8.485 metros y se ubica entre Nepal y China, también en el Himalaya. El clima es impredecible, con vientos fuertes y temperaturas muy bajas, y la dificultad técnica de la escalada representa un gran desafío.
la expedición francesa dirigida por Jean Cousy y Lionel Terray consiguió la primera ascensión en 1955. Como dato curioso, está a solo 22 kilómetros al este del monte Everest, pero su aislamiento y su forma la hacen sin duda una vista espectacular. Lhotse, que significa Pico del Sur, es vecina del Everest. Su altura es de 8.516 metros y se encuentra entre Nepal y China, en la majestuosa cordillera del Himalaya. El clima en Lhotse es muy parecido al del Everest, con temperaturas gélidas y vientos realmente fuertes, lo que la convierte en un reto impresionante. Los primeros en alcanzar la cima fueron los suizos Ernst Reis y Fritz Lutzinger, quienes lograron la hazaña en 1956. Y, bueno, como dato curioso, a pesar de estar tan cerca del Everest, Lhotse no fue escalada hasta 3 años después, principalmente por la dificultad de su cara sur. La tercera montaña más alta del mundo, el Kanchenjunga, es un macizo imponente con 5 picos. Tiene una altura de 8.586 metros y se encuentra entre Nepal e India, en el Himalaya. El clima aquí es, bueno, extremadamente impredecible, con tormentas repentinas que pueden sorprender a cualquiera. El aislamiento y la dificultad técnica son grandes riesgos para quienes se atreven a escalarla. Los británicos Joe Brown y George Band fueron los primeros en alcanzar la cima en 1955. Un dato curioso es que su nombre significa los 5 tesoros de las nieves. La ascensión es un desafío enorme, y los escaladores suelen dejar de lado la cima real para respetar las creencias locales. Conocida como la montaña salvaje, el K2 es la segunda cumbre más alta y, la verdad, la más peligrosa del mundo. Tiene una altura de 8.611 metros y se ubica entre Pakistán y China, en la cordillera del Karakorum. El clima es brutal, con vientos huracanados y temperaturas gélidas. Por cada 4 personas que alcanzan su cumbre, una muere en el intento. Los italianos Achille Compagnoni y Lino Lacedelli lograron la primera ascensión en 1954. Y por cierto, el K2 fue escalado por primera vez en invierno, en 2021 por un equipo de nepalíes. Y llegamos al rey de todos los picos, el punto más alto del planeta, el monte Everest. Su altura es de 8.848.86 metros y se encuentra entre Nepal y China, en el Himalaya. Las temperaturas pueden descender hasta menos 60 grados centígrados, algo realmente extremo. La falta de oxígeno es el principal factor de riesgo, ya que el aire contiene solo 1/3 del oxígeno que hay al nivel del mar. El neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzin Norgay fueron los primeros en pisar la cima en 1953. Un dato curioso es que el Everest crece aproximadamente 4 milímetros cada año debido al movimiento de las placas tectónicas. ¡Qué viaje tan increíble! Desde los picos asesinos hasta el imponente Everest, estas montañas son un testimonio de la inmensidad de la naturaleza y del espíritu humano. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Geografía Sorprendente para no perderte nuestras próximas expediciones. Hasta la próxima aventura.